que se va a presentar un proyecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A las 4. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les comento, el día de hoy es la primera presentación de los proyectos. Yo soy electromecánico. Un segundo. Ahí está. El día de hoy es la primera presentación de los proyectos Capstone. En esta ocasión tenemos a uno de los equipos del grupo 3. Este equipo está conformado por Fernando José de Jesús Ramírez Rojas y, si no me equivoco, Eduardo Rodríguez Martínez, ¿vale? Entonces, Fernando, Eduardo, me he tomado la libertad de invitar al grupo 6. El grupo 6 inicia su clase a las 4 todos los lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, me parece súper valioso que ellos aprecien el trabajo que ustedes han hecho, debido a que justamente con ellos el viernes terminamos de ver la primera parte más básica del ESP32CAM con MQTT, que es el fundamento del Internet de las Cosas. Y tal vez tú lo recordarás porque fue el punto en el que los invitamos a que empezaran a plantear su proyecto. Entonces, tuvimos una clase muy interesante el día viernes. Me parece que el hecho de que puedan presentarse a la clase del día de hoy para presenciar su proyecto será muy ilustrativo para ellos, ¿vale? Entonces, me dirijo ahora al grupo 6. He puesto la asistencia por aquí en algún lugar de mi nombre. Sean tan amables de hacer su pase de asistencia y en este momento le cedemos la palabra al equipo de Fernando para que nos muestre su proyecto. Muchas gracias. Gracias, Fernando, Hugo. si gustas, disculpa, Fernando, si gustas presentarte, por favor. Sí, gracias, Hugo. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes a todos. Bueno, como Hugo ya lo mencioné, pues somos mi compañero Eduardo Rodríguez y yo, integrantes del grupo 3, quienes hemos tomado el diplomado con Hugo. Y pues en esta ocasión nos toca presentar nuestro proyecto Capstone. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Bueno, Hugo, no sé si nos permitas compartir. Sí, disculpa, lo acabo de activar. Sí, gracias. Ok, bueno, pues les estoy presentando una diapositiva que da inicio a lo que va a ser la presentación del proyecto. La presentación la tenemos dividida en dos secciones. Una primera es esta presentación en PowerPoint y después vamos a intentar, si las condiciones lo permiten, y ahorita les digo por qué menciono eso, tratar de hacer una demostración en vivo del proyecto. Entonces, voy a presentar ahorita en qué consiste el proyecto, cuál es el título, en qué contexto se ubica y más o menos cómo lo desarrollamos. Ok, los participantes del equipo son mi compañero Eduardo Rodríguez Martínez y un servidor, Fernando Ramírez Rojas. El proyecto que propusimos fue un laboratorio remoto en el contexto educativo, en el contexto de la educación. Un laboratorio remoto enfocado hacia cursos de física básica. Y un primer experimento que seleccionamos fue el plano inclinado, mediante pues una técnica, vamos a decir, un poquito innovadora. Ahorita les voy a ir platicando conforme lo vaya exponiendo. Entonces, nos ubicamos dentro del contexto educativo. El proyecto es laboratorio remoto para cursos de física básica y uno de los primeros experimentos que estamos desarrollando es el plano inclinado. Ok, dentro del contexto del IoT, del Internet de las Cosas, nuestro proyecto queda enmarcado en este contexto. Utilizamos lo que yo llamo dos clientes MQTT. MQTT es el protocolo que se emplea para comunicarse con un broker que reconoce ese tipo de comandos, de mensajes. De manera bidireccional tenemos un cliente MQTT que es el usuario, y otro nodo que le llamo cliente MQTT, que es propiamente el laboratorio remoto. Ambos tienen comunicación bidireccional a través del broker, entonces pueden enviar mensajes de un lado hacia otro. El diagrama detallado
del proyecto es este. Aquí tenemos el nodo usuario, que lo desglosé un poquito más. Es el usuario, o sea, la persona que está haciendo uso del laboratorio remoto a través de una computadora, en donde va a estar presente una interfaz gráfica, que es el dashboard elaborado en Node-RED. Esta computadora se va a comunicar a través de un broker con otra computadora remota, que ya forma parte del nodo del laboratorio remoto. Y esta computadora, a su vez, va a decodificar esos mensajes que envíe el usuario y los va a delegar en lo que es un microcontrolador, el cual a su vez se va acercando cada vez más a la parte hardware, a la parte mecánica del experimento, manejando un servomotor, que es el que tenemos aquí, y un solenoide. Aquí tenemos una representación esquemática de lo que es el plano inclinado. El servomotor se encuentra acoplado a este plano. Lo va a poder colocar en diferentes ángulos. Esta válvula se encarga, perdón, no es válvula, es un solenoide. Este solenoide se encarga de atrapar la esfera y liberarla en el momento adecuado, cuando ya se tiene un ángulo específico, que fue el que el usuario propuso para hacer el experimento. Después, la cámara web se encarga de tomar frames, muestras de la posición que va teniendo la esfera cuando se va deslizando por el plano inclinado. Va tomando muestras tanto de la posición como del tiempo, para después hacer una realización, un procesamiento de imágenes. Eso es lo innovativo, lo innovador del experimento. En lugar de utilizar sensores que vayan indicando en qué momento y en dónde está pasando la esfera, lo estamos haciendo por procesamiento de imágenes. Entonces la cámara capta la imagen, la dinámica de la esfera, y esa información se procesa en la computadora. Se obtienen ciertos modelos matemáticos para graficar tres cosas, que van a ser la posición, la velocidad y la aceleración de la esfera. Una vez que ya se procesa la información aquí, se devuelve a través del broker a la computadora del usuario, y aquí se le presentan los resultados al usuario. Entonces les voy a explicar a través de una animación muy simple, más o menos el proceso dinámico de funcionamiento del proyecto. El usuario comienza ajustando en este dashboard un ángulo que él requiere para realizar el experimento. Entonces, ese ángulo ya es seleccionado por el usuario. Va a haber un botón que ahorita se los va a explicar con más detalle mi compañero. Presionando ese botón, ese ángulo se transmite al laboratorio remoto, lo decodifica el microcontrolador, se lo asigna al servomotor, y el servomotor se encarga de recibir pues esta petición de posicionarse en un cierto ángulo. Una vez que se recibe esa solicitud del usuario, el sistema comienza a inicializarse. ¿Qué significa inicializarse? Es colocar el plano inclinado en un ángulo cero, como lo estoy mostrando aquí, con el objeto de que por gravedad la esfera se vaya a este extremo del plano inclinado. Aquí le va a atrapar el solenoide. Una vez que ya la atrapó, el sistema le indica al usuario que se encuentra ahorita precisamente en el momento de inicialización del sistema. Una vez que ya tenemos la esfera en este extremo y atrapada por el solenoide, el sistema automáticamente comienza a posicionarse en ángulo cero para iniciar el experimento. Ángulo cero significa que el plano se encuentra totalmente horizontal. Se le envía esa información al usuario para que esté enterado del proceso que está siguiendo el experimento. El siguiente punto es que el servomotor va a colocar el plano inclinado en el ángulo que solicitó el usuario. Igual, esa información se le envía al usuario para que esté enterado en qué momento está teniendo efecto ahorita el experimento. Una vez que ya está posicionado el plano en el ángulo solicitado por el usuario, se va a generar otro mensaje, que es liberar esfera, que es cuando la válvula, perdón, no es válvula, es solenoide, cuando el solenoide libera la esfera y esta comienza a hacer su recorrido por el plano inclinado. En ese momento, la videocámara, la cámara web, más bien cámara web, perdón, va a estar captando
dos cosas: la posición de la esfera en diferentes puntos del plano inclinado y el tiempo en el que sucede esa posición de la esfera en el plano inclinado. Con esas dos variables captadas por imagen, se procesa mediante un programa de procesamiento de imágenes para trabajarlas, como lo voy a explicar más adelante. ¿Ok? Entonces, una vez que ya está todo listo, la esfera se va a liberar. Se le envía al usuario el aviso de que en este momento va a iniciar el experimento. La esfera se libera. La cámara capta todas esas posiciones y tiempos en los que sucedió el experimento, las almacena en la computadora, las procesa para encontrar un modelo matemático de las tres cosas que les mencioné, que son modelo matemático de cómo se desplazó la esfera en función del tiempo, cómo se efectuó o qué velocidad tuvo en todos los instantes de tiempo en los que se muestreó ese camino de la esfera sobre el plano inclinado, y finalmente otro modelo matemático que corresponde a la aceleración que tuvo la esfera. Una vez que ya se procesaron esos modelos, se evalúan y se generan ciertas gráficas que nos indica visualmente cómo la esfera se desplazó en el plano, qué velocidad tuvo y qué aceleración tuvo. Se genera también un mensaje de experimento finalizado. Se le envían al usuario esas gráficas para mostrárselas en el dashboard, y finalmente el sistema le indica al usuario que el experimento fue finalizado. Al finalizar el experimento, el sistema entra otra vez en modo de espera para que, si el usuario quiere hacer otro experimento, pueda colocar el ángulo que requiere y volver a iniciar todo el proceso que les expliqué. Ok, entonces, a manera muy general, este sería el funcionamiento del proyecto. A continuación, mi compañero Eduardo les va a explicar más sobre la parte de la interfaz gráfica y lo que va sucediendo en paralelo con el laboratorio remoto. Te cedo la palabra, Eduardo, si quieres continuar. Gracias, Fernando. ¿Sí me escuchas bien? Sí, todo bien, sí. Muchas gracias. Todo bien. Bueno, pues yo les voy a describir cómo funciona la interfaz gráfica con la que interactúa el usuario. Esta interfaz gráfica fue construida con Node-RED y está dividida en 4 paneles. El primer panel es el panel de bienvenida, en el cual se muestran datos generales del experimento y da algunas instrucciones sobre cómo interactuar. El segundo panel es el panel donde podemos poner el ángulo al cual queremos inicializar el plano inclinado a través de un slider, y nosotros podemos establecer ese ángulo, y el mismo ángulo es reflejado en un medidor de Dome. Ahí también tenemos un botón el cual inicia el experimento y envía el ángulo seleccionado a través de MQTT hacia el experimento. El último panel, bueno, más bien cuando se manda el ángulo al experimento, este responde y va moviendo el plano inclinado en el ángulo que fue solicitado. El panel del estado del experimento nos va mostrando la sucesión de los estados en los que se encuentra el experimento. ¿Sí? Cuando se recibe la solicitud, se inicializa el plano, se coloca en la posición de 0 grados, se mueve el plano inclinado al ángulo solicitado, se libera la esfera, se capturan las posiciones de la esfera conforme va moviéndose por el plano inclinado. La esfera llega al final del plano inclinado, ¿sí? Y en el momento en que llega al final del plano inclinado, se finaliza el experimento. Entonces, cuando se finaliza el experimento, se obtienen las gráficas de desplazamiento, aceleración, velocidad,
Y aparte se indican algunos marcadores en azul sobrepuestos en la ventana del video donde se encuentra el plano inclinado. Bueno, aquí tenemos el panel en donde una vez finalizado el experimento y haciendo los ajustes necesarios de las curvas de desplazamiento, velocidad y aceleración, son enviadas por MQTT hacia la interfaz gráfica del usuario y graficadas en estos tres paneles. Luego, el último panel, el cuarto panel, es donde obtenemos pues, ya los estados del experimento. Y tenemos también al final unos indicadores que nos muestran la fecha y la hora de ejecución del experimento, así como el coeficiente de fricción dinámica que ha sido calculado utilizando los datos que fueron muestrados en el experimento. Bueno. Ok, no sé si tengas algo más, Eduardo. No, no okay. Es todo. Muchas. Bueno, continúo ahora con la parte de la construcción de la maqueta. Voy a mostrar algunas fotografías de cómo fue construida la maqueta, los circuitos que se utilizaron y el escenario, digamos, para mostrar los resultados del experimento remoto. Entonces, aquí está una primera fotografía en donde se muestra con un mecano la construcción de la base del plano inclinado. Lo que se utilizó como plano fue una tira de plástico que se utiliza como contenedor de circuitos integrados por ser muy ligero. La puede manejar directamente el servomotor, que ahorita se los muestro. Igual en la parte superior está colocada el solenoide que se encarga de atrapar y liberar la esfera en su momento. Ok, los circuitos que utilizamos fue una tarjeta Arduino, un puente H para manejo de la válvula, perdón, no es válvula, del solenoide, un puente H para el manejo del solenoide, la tarjeta Arduino para manejar el servomotor y sincronizar también la activación del solenoide. También se ve una parte por acá de lo que es la base construida con mecano. Aquí se muestra el escenario del laboratorio remoto, en donde en la parte frontal, en primer plano, se encuentra un tripié con una cámara web. Al fondo una pantalla blanca para evitar pues cuestiones de ruido visual para la cámara. Se ven dos marcadores aquí en azul, este es uno y este es otro. Están colocados a una cierta distancia y les sirve a la computadora que maneja la cámara web para saber qué distancia se tiene entre estos dos puntos, que es donde se realiza el experimento. Se ve también parte de los circuitos, la base construida con el mecano y la fuente de alimentación que se empleó. Igual aquí se muestra una fotografía con la computadora en donde corre el programa de procesamiento de imágenes, la fuente de alimentación de 5 volts, las tarjetas, la base y algunos resultados que se obtienen ahorita en el laptop, que son similares a las que les mostró mi compañero Eduardo. Un detalle más de la construcción de la base. Aquí podemos ver el servomotor acoplado mediante también una pieza de Lego hacia lo que es el plano inclinado, el contenedor de circuitos integrados. Y aquí hay un detalle también de la parte de el solenoide que se encarga de atrapar la esfera y liberarla en el momento adecuado para que la cámara comience a hacer las capturas de la posición de la esfera y tomar los tiempos pues necesarios para obtener los modelos de desplazamiento, velocidad y aceleración. Ok, pues gracias por haber tenido paciencia al ver esta presentación. Lo que sigue es que podemos intentar hacer una demostración en vivo, pero mi compañero Eduardo tuvo algunos problemas con su máquina, entonces quería preguntarle pues cuál es la situación, Eduardo, si no lo intento de otra manera. Lo podemos hacer sin la interfaz gráfica. Nos podemos conectar por, bueno, te puedo mandar el MQTT del ángulo y tú muestras la
la pantalla del experimento. Ok, sí. Bueno, tuve algunos problemas. Aquí en este cuadro, no sé si lo ven, tiene mi nombre también, en uno estoy apareciendo yo y en otro aparece pues una pantalla como en gris. Ahorita les explico. No sé si la pueden localizar ahí en donde están todos los integrantes. Esa pantalla es donde les voy a mostrar el plano inclinado que yo ahorita tengo aquí en mi casa. Estoy en la delegación Azcapotzalco, Colonia Clavería, mientras que mi compañero Eduardo está en la UAM Azcapotzalco. Entonces lo que vamos a intentar hacer es, Eduardo va a mandar un ángulo para colocar el plano inclinado en alguna posición adecuada y pues de manera automática el plano se va a colocar en su posición que le corresponde y va a mandar los resultados o debería mandar los resultados al dashboard para que los pudiera ver Eduardo, pero creo que había un problema ahí, pero no importa, Eduardo va a poder hacer el control del plano. Entonces les pido nada más un poquito de atención a la pantalla. Fernando, déjame interrumpirte un momentito. Sí. Me gustaría aconsejar a los presentes que cambien la vista de las cámaras. En la esquina superior izquierda de Zoom hay un botón que dice View, ¿vale? Si seleccionan la opción Speaker, podrán ver a quien habla en pantalla completa. Los invito a que activen el panel de participantes. Sale en la barra inferior a 2 iconos a la izquierda del botón de compartir pantalla. Y ahí les pido que sean tan amables de buscar la otra sesión de Fernando José de Jesús. En este momento yo le he realizado un pin, es decir, he fijado la cámara de él en pantalla completa, pero no sé si esto tiene efecto en sus interfaces, ¿vale? Si no es así, les pido que sean tan amables de buscar la presentación en cámara de Fernando para que lo puedan apreciar correctamente. ¿Vale? Perdón, Hugo, creo que ya vi la manera de compartirlo en pantalla. Creo que ya lo voy a poder hacer. Si es posible, mucho sí, mejor. Sí. Lo voy a intentar. Bien, ya vemos la pantalla. Sí, pero creo que eso no es. Es que, déjame ver. No. Perdón. No. Creo que no va a poder ser así. Es que el usuario ahorita que tiene la forma de pantalla, no pude conectar esa computadora Zoom. Me pedía pues credenciales que no tuve problema en las otras dos máquinas, por eso no puedo compartir pantalla. Entonces, Fernando, también sí. A lo mejor lo que podemos hacer es, tú me podrías iniciar una sesión de Meet. Ahí compartes la pantalla y la comparto yo desde Zoom, no sé, a ver, Hugo. Déjenme apoyarlos un poquito. Lo intento, mientras lo intento. Les voy a copiar la invitación completa al meeting, ¿vale? Que es el texto gigantesco con nombre de usuario, ID, contraseña, etcétera, ¿vale? Me parece que si les comparto esta invitación, ustedes podrán encontrar la forma de iniciar sesión en esa computadora con Zoom. Bueno, espero que esto los pueda apoyar un poquitín. Fernando, solamente tengo tu contacto, te lo he pasado a WhatsApp. ¿Te sirve desde WhatsApp o te lo mando por algún otro método? Sí está bien en WhatsApp. Vale. Sí, gracias. Lo pongo también en el chat para ver si Eduardo nos puede apoyar de alguna forma. Y bien, querido grupo, esperemos un momento en lo que Fernando y Eduardo acomodan su presentación, ¿vale? Fernando y Eduardo, si de repente lo ven muy complicado o prefieren exponer como lo tenían con la cámara, son libres de hacerlo, no se preocupen, esto no afecta su evaluación. Recordemos que estamos tratando de darle valor al desarrollo de su proyecto, ¿vale? Gracias, sí, Hugo. Entonces tomen su tiempo, no se preocupen. Mientras tanto, en lo que ustedes se preparan, me gustaría darle unas palabras al grupo 6. En primer lugar, les agradezco por presentarse, les agradezco por aceptar la invitación a
a la presentación del proyecto Capstone. Les comparto un poco más de ideas. Recordemos que el proyecto Capstone es nuestro proyecto final. Es el proyecto en el cual ustedes muestran el afianzamiento de los conocimientos que han adquirido a lo largo del diplomado. Y recuerden que el objetivo mínimo es mostrar un prototipo, ¿vale? Nosotros tenemos un contenido que se llama criterios de complejidad, y en este se establece el esfuerzo mínimo que se tiene que hacer para que su proyecto sea viable y sea acreedor a la calificación aprobatoria, ¿vale? Nosotros tratamos de enmarcar esos requisitos en todo lo que viene en el kit, ¿vale? Si ustedes llegaran a presentar su proyecto con únicamente componentes que se encuentran en el kit en modo prototipo con una protoboard, puede adquirir la calificación máxima, ¿vale? Recuerden que aquí tratamos de concentrarnos un poco más en lo que hacemos con la información que obtenemos. Sin embargo, ustedes tienen la libertad de hacer algo como lo que ha hecho Eduardo y Fernando, es decir, ir más allá, ocupar otros dispositivos que no se encuentran en el kit, ocupar otras piezas que no se encuentran en el kit, realizar una maqueta, ocupar otros microcontroladores, etcétera, ¿vale? Recuerden que el objetivo del Capstone no es hacer uso de los componentes del kit, sino hacer uso de los conocimientos aprendidos. Y parte del propósito de Código IoT a la hora de estructurar los contenidos de la forma como están, es que ustedes puedan aprovechar lo que aprenden para traducirlo a, digámosle, a un paradigma diferente. En este caso, si no mal recuerdo, Fernando nos comentó que había hecho uso de un Arduino, ¿vale? Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo ustedes pueden ocupar las herramientas que ustedes dominan, que ustedes manejan, o incluso que les facilitan más las cosas, ¿vale? Aquí el objetivo no es hacer algo súper difícil y súper complejo, no. Aquí el objetivo es llegar a la solución de un problema, ¿vale? ¿Cómo van Fernando y Eduardo? Un momentito, Hugo. Ya casi creo. Vale. En lo que ustedes se preparan, me gustaría preguntarles un par de cosas. ¿Será posible que nos puedan contar un poquito más de las motivaciones y el enfoque de su proyecto? ¿Qué los impulsa? ¿Por qué escogieron este tema? Cosas de ese estilo. Háblenos del proyecto, no solamente de los retos técnicos que ustedes implementaron acá. Nos gustaría saber un poquito más al respecto, si son tan amables. Sí, claro. No sé, Eduardo, si quieres decir algo o digo yo algo. Bueno, nosotros lo que queríamos era... Eduardo, no te escuchamos. ¿Así me están escuchando? Bueno. Sí te escuchas, pero muy lejos, como si estuvieras muy lejos de tu micrófono. Ok, tal vez es por... a ver, así. ¿No, todavía no? Te escuchas igual de lejos, te escuchas así más o menos. Cuando estaba exponiendo, ¿me escuchaban bien? No, apenas te escuchamos. Pero hace rato que estaba exponiendo. Hace rato que exponía, sí. A partir de que les pedí que nos comentaran un poquito más sobre su proyecto, eso ya no te escuchamos nada. Ok, ¿por qué será? Ahorita ya se escucha bien, Eduardo. Ya te escuchamos muy bien. Ok, sabes que cuando abro el Meet, deja de escucharse bien. Ok, bueno, eso va a ser un problema. Sí, Ok. al Meet no le des el permiso de usar el micrófono. Sí. Ok, bueno, entonces estaba diciendo que lo que queríamos era entrar a la parte de docencia para poder compartir sistemas o equipo de laboratorio especializado que pudiera estar bajo resguardo de una institución de educación pública
con un costo elevado y que por efectos de la pandemia no se pudiera tener acceso. Entonces, pues se nos ocurrió empezar por algo muy simple. Fernando ya tenía conocimiento sobre el experimento del plano inclinado y ya había desarrollado una herramienta que básicamente era animaciones del plano inclinado, donde se mostraba el desplazamiento de la esfera y se mostraba también las mismas gráficas, pero de forma completamente virtual. Es decir, se hacía una aproximación del experimento. Entonces, basándonos en esta experiencia, quisimos explorar si era posible desarrollar un sistema que se pudiera hacer en vivo el experimento y que le permitiera al usuario interactuar con el experimento. De alguna forma, lo más básico que se nos ocurrió fue el ajuste del ángulo en el plano inclinado. Y esto implicaba que se tendría que procesar las imágenes que se iban capturando mediante algunas técnicas de procesamiento digital de señales para hacer ese muestreo del desplazamiento de la esfera. Entonces, pues, sí tuvo su reto, pero al final de cuentas lo pudimos hacer. Realmente, pues, no, ahorita no se va a poder apreciar el lado del usuario por los problemas que estoy teniendo, porque me encuentro en la unidad Azcapotzalco de la UAMA y pues ya tenía yo 2 años que no estaba en mi oficina y tuve que actualizar mi sistema operativo. Entonces estoy viendo, Fernando, que no voy a poder abrir la terminal porque está actualizándose y no me deja abrir la terminal. Sí, no te preocupes, Lalo. Creo que voy a poder compartir el dashboard. Entonces voy a hacer el intento de compartirlo. Entonces ya va. También lo que podríamos hacer es que alguien Ahí está, creo que ya. De los asistentes pueda bajar el dashboard y lo use. Ya vemos el ¿Cómo dashboard. ves esa opción, Fernando? Sí, como veas, Hugo. Preferiría que lo hicieras de manera demostrativa, si es posible. Ok, bueno, muy bien. Entonces ahorita este dashboard lo estoy corriendo en mi máquina, no es de manera remota, pero bueno, más o menos funcionaría como lo van a ver aquí. Entonces, como les explicó Eduardo, pues tenemos 4 columnas aquí. Esta segunda es la de instrucciones, entonces lo que este dashboard le dice al usuario es que seleccione el ángulo de inclinación del plano inclinado mediante este slider. Entonces yo puedo mover este slider y él se ajusta a un cierto ángulo entre el rango de 10 y 45 grados, que es una de las restricciones que ahorita tenemos en el experimento. Entonces, por ejemplo, si quiero un ángulo de 30 grados, lo coloco aquí. El dispositivo visual me dice que estoy seleccionando un ángulo de 30 grados y voy a inicializar ahorita el laboratorio para poder enviar ese ángulo. Entonces, si me permite nada más un momento, porque acabo de abrir la aplicación. No te preocupes, toma el tiempo que necesites. Sí, ya. Entonces ya voy a correr ahorita, estoy corriendo el laboratorio. Entonces ya, como ven, se borraron resultados anteriores que tenía aquí. Ya coloqué mi ángulo de 30 grados, entonces voy a apretar el botoncito que dice iniciar experimento. Y antes de hacerlo, les voy a pedir que se fijen aquí en estos botones cómo nos va a ir indicando el estado por el que va pasando el experimento. Entonces voy a enviar ya el ángulo solicitado, esa es la parte que yo envío, y toda esta sección es la parte de información que yo recibo del laboratorio. En particular, esta columna me va indicando el estado por el que va pasando el experimento. Entonces lo voy a hacer. Estoy enviando el ángulo de 30 grados. Ahí me dice que el sistema se está inicializando.
Lo pueden ver en una de las ventanitas del Zoom, si es que lo pudieron localizar. Se está colocando. Está capturando las posiciones de la esfera. Está procesando la información y generó ya las gráficas correspondientes a la parte de desplazamiento, que es esta. Incluso yo puedo mover el cursor sobre la gráfica y me da información tanto del tiempo, en la parte superior del cuadrito negro, como la parte de la distancia que recorrió esa esfera. Esta es la gráfica de desplazamiento. Lo mismo tengo para el caso de la gráfica de velocidad. Puedo poner el cursor sobre la gráfica y voy a tener información igual del tiempo y la velocidad que tuvo la esfera en ese tiempo. Igual para la aceleración, que en este caso la aceleración es constante. Y bueno, este es el resultado gráfico que se le muestra al usuario. Aquí me mostró cada uno de los estados por los que iba pasando el experimento. Y también, como les comentó mi compañero Eduardo, aquí coloca la fecha y la hora en la que se realizó el experimento, así como el coeficiente de fricción dinámica calculado a través de esos modelos. Entonces, esta fue la parte del dashboard. Esto es lo que ve el usuario. Y en la ventanita de donde estamos todos con nuestra cámara, no sé si pudieron localizarla del plano inclinado. Ahorita está colocada de tal manera, el plano inclinado está colocado a 30 grados, como lo solicitó el usuario. Y se dibujó encima de la imagen un triángulo en donde están indicadas las longitudes tanto de la hipotenusa como los catetos y las mismas gráficas que procesó el sistema, que son las que se enviaron al dashboard. No sé si hayan localizado esa ventanita de otra máquina que tengo ahí en donde está ahorita mostrado el plano inclinado. Ocupé una función que se llama Spotlight for Everyone. Entonces me parece que he tenido la oportunidad de señalársela a todos los integrantes. Ah, ok, gracias, Hugo. Gracias. Bien, pues entonces ese sería el experimento. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a pues, cualquier aspecto de los que hayamos presentado. Invito a todos los integrantes del grupo 6 a realizar preguntas sobre lo que les dé curiosidad. Yo tengo algunas preguntas, pero me gustaría que primero participaran los del grupo 6. O de otros grupos, si es que nos acompañan. Buenas tardes, soy José Luis Oviedo. ¿Qué tipo de motor utilizaron para el plano inclinado del laboratorio? Ah, sí, ok. El motor es un servomotor. Es un servomotor acoplado a esa barrita de plástico transparente que le elegí porque es muy, muy ligera. Y es una barrita simple en donde se colocan los circuitos integrados, digamos los electrónicos, que a veces vamos a comprar componentes. A veces, si son muchos circuitos integrados, nos los dan en una tirita metálica transparente. Entonces, esa es la que empleé y adapté para generar el plano inclinado, muy ligera. Por eso lo pude acoplar directamente al servomotor. Bueno, no sé si responde a la pregunta. Sí, mi pregunta específica es ¿qué tipo, marca, modelo de servomotor usaron? Ah, ok. Sí lo tengo, pero está en el reporte, en un pequeño reporte que tenemos en nuestro repositorio. No sé si... No recuerdo ahorita, no recuerdo. Ok, sin problema. Lo checaría en el repositorio Sí, pero entonces. en el repositorio están lista de materiales y ahí viene el tipo de servomotor que empleamos. Y disculpa Ok. que no tenga el dato ahorita a la mano. No, no te preocupes, muchas gracias y felicidades por su No, tema. gracias. Javier Garrido. Bueno, antes que nada, para felicitarlos, es un muy buen trabajo. A veces imparto una materia que se me hace muy práctico para unas prácticas. Oye, nada más una duda con respecto al tipo de cámara. ¿Qué tipo de cámara es y a qué velocidad de la lente? Porque debe ser bastante rápida. Mira, es una cámara web Logitech, marca Logitech, de 720, ay, no me acuerdo del otro número, pero pues es esa. Sí tuvimos problemas de velocidad. Incluso mi compañero Eduardo estuvo haciendo varios experimentos, estuvo investigando bastante, porque queríamos transmitir el video, así como estamos viendo ahorita el dashboard, queríamos transmitir el video
de alguna manera y que se pudiera ver tanto el dashboard como el experimento funcionando al mismo tiempo, pero sí tuvimos problemas precisamente por la velocidad de transmisión de la imagen, no tanto de la cámara. Por eso es que optamos mejor por conectar la cámara directa a una computadora, que es la que están viendo ahorita en cámara de usuario, y ahí procesar todo. Primero hacer el procesamiento ahí y después ya nada más enviar datos al dashboard, porque sí es difícil un poquito, fue difícil, mi compañero les podría hablar un poquito más sobre precisamente pues, hacer todo eso a través de internet. O sea, lo intentamos varias veces, hubo varios experimentos, pero no funcionaron del todo Oye, de manera aceptable. y una última pregunta, ¿cómo Sí. sincronizaste entonces el disparo o tu servomotor para que soltara la pelotita y empezaras a grabar Ok. esa señal que se la mandas del micro a la computadora o desde la computadora generas todo? Mira, la computadora le delega la información al microcontrolador. Entonces, le delega la información desde el inicio del experimento. Entonces, el microcontrolador comienza a posicionar el ángulo en negativo para llevar a la esfera hasta el extremo opuesto. Lo coloca en 0 grados. Ahí la cámara no hace nada más que presentar la imagen, pero sí les sobrepone un triangulito. No sé si lo alcancen a ver, un triangulito dibujado en blanco. Conforme se va moviendo el plano, se va generando ese triángulo con medidas y poniendo ahí el ángulo objetivo. Y una vez que ya llega al ángulo objetivo, ahí sí el microcontrolador le dice al programa en Python, que es el que maneja la cámara, le dice, ok, en este momento voy a soltar la esfera. Entonces, en ese momento, la cámara capta el movimiento de la esfera. Entonces, a partir de un pequeño movimiento que tenga la esfera, a partir de ahí comienza a capturar frames y comienza a capturar el tiempo de cada una de esas frames. De cuando es una secuencia de fotos, como lo vimos ahorita en la presentación. Entonces, capta la posición de la esfera y va anotando los tiempos de cada una de esas posiciones para ya con esa información sacar los modelos matemáticos de las diferentes curvas de desplazamiento. Bueno, generalmente es el modelo principal, el más difícil de sacar es este. Estas se obtienen derivando esos modelos. Se deriva una vez, se deriva por segunda vez y ya se obtienen las gráficas de velocidad y aceleración. Entonces, la sincronización pues es en el momento en el que el microcontrolador le dice al programa de Python, a partir de ahorita ya voy a soltar la esfera, entonces ponte lista. Entonces, a partir de un pequeño movimiento que tenga la esfera de que ya se está deslizando, en ese momento ya comienza a tomar fotos hasta que termina ya de moverse la esfera, hasta que se sale ya de cuadro, detiene ya todas las capturas y comienza a procesarlas. No sé si responde a tu pregunta, si esa era la pregunta. Sí. Es que pensé que como hablas de una computadora, pensé que la cámara está conectada a la computadora y desde ahí se empezaba a tomar, pero ya me explicaste que ya entendí lo que hicieron. Muchísimas gracias y la No, verdad ¿de muy qué? interesante su aplicación, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Hablando ahí, yo nada más me gustaría un poco platicarles sobre la experiencia que tuvimos en el streaming de video. Sí, adelante. El problema con el video es que pues debe de ser transmitido del experimento remoto al lugar donde se encuentra la aplicación del usuario. También debe de capturarse las fotos, procesarlas en el lado del laboratorio remoto, es decir, la computadora. No sé si pudieras mostrar el diagrama, Fernando, o lo muestro yo, el diagrama del experimento para ubicarnos en dónde está la computadora y cuándo puede viajar o cuándo debe de viajar el video hacia la interfaz del usuario. Déjame ver si yo lo puedo encontrar acá. Sí, si no lo intento. Yo lo perfecto. Sí, ya lo encontré. Ok. Entonces, ahí no sé si se está viendo en mi pantalla. Sí, se ve. Ok. Sí. Entonces, la cámara web captura las tramas de video y en la computadora, en el número 4,
es donde se realiza el procesamiento digital de la imagen para poder ir capturando los desplazamientos de la esfera. Entonces, una vez capturados esos desplazamientos, las tramas de video tienen que enviarse al lado del usuario, ¿no? Entonces, nuestra principal restricción fue que la forma en que debíamos de mandar las tramas de video era a través de TCP, no por MQTT. Esa era nuestra primera opción. Y aparte, debería haberse podido hacer el streaming de video utilizando Python, porque el programa que hace que manda la información al microcontrolador, que captura las tramas de video con la cámara web y que hace el procesamiento digital de señales, está en Python. Entonces, para no salirnos de ese entorno, tuvimos que hacer que en Python pudiéramos hacer también el streaming de video. Entonces, en Python había una forma de poder hacer un servidor de video con una extensión que se llama Flask. Flask se escribe F-L-A-S-K. Lo voy a escribir. Flask hace una especie de servidor web a través del cual podemos instalar ese streaming de video. Sin embargo, es muy lento el refresco que se hace por el ciclo que nosotros tenemos del procesamiento digital de señales. Entonces llegaba un momento en que uno de los pasos en el procesamiento digital de señales, precisamente el que se encargaba de detectar el inicio de movimiento, no capturaba la trama que debería, porque había un pequeño retraso, y entonces era como si la pelotita no se hubiera iniciado de moverse. Sin embargo, por ahí nos pasaba de ese paso y empezaba a hacer una serie de comparaciones para medir los desplazamientos de la esfera. Y entonces, como al principio no tenía datos, nos empezaba a marcar error. Entonces, esa fue nosotros pensábamos, otra alternativa que ya no alcanzamos a probar fue grabar en video el procesamiento de las imágenes a la hora de que el usuario daba a iniciar el experimento, que se grabara, cuando terminara el experimento que se cerrara el archivo de grabación y simplemente reproducirlo del lado del cliente, del usuario, pero ya no alcanzamos a probar esa parte. Otra opción que también consideramos fue transmitir el video por MQTT, pero igual esto era demasiado lento. Háganse de cuenta que el experimento terminaba y había un retraso significativo en la parte del usuario. Entonces, esto tampoco fue una opción para nosotros. Pero, sin embargo, sí lo probamos. Muchas gracias. ¿Será que alguien más tiene otra duda o comentario? Si no, para cerrar yo. Bueno, primero me gustaría comentarles, o no sé, creo que preguntarles algo. ¿Será posible que nos puedan contar un poco de ustedes? ¿Qué materias dan? ¿En dónde trabajan? Porque digamos que el grupo 6 está integrado por profesores de distintos centros educativos del interior de la República. Entonces, me parece que quiénes son, en dónde trabajan y qué hacen ustedes es muy importante para el contexto de su proyecto, porque me parece que
debido a su posición, existen grandes posibilidades de que ustedes puedan continuar desarrollando este prototipo e integrarlo en sus instituciones educativas. ¿Será que nos pueden contar un poquito más, Fernando? ¿Será que tienen planes de seguirlo desarrollando, una siguiente parte, implementarlo en laboratorios? Ok, sí. Bueno, mira, respondiendo la primera pregunta que hiciste, pues soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco, ya tengo bastantes años ahí. Doy cursos de electrónica. Estudié una maestría en ciencias de la computación. Me ha interesado la parte de procesamiento de imágenes mucho. Cuando se propuso el proyecto Capstone para este diplomado, se me ocurrió una idea que ha sido inquietud también de hace tiempo hacia acá, que es y sobre todo por la pandemia, la parte que tuvimos que recluirnos en nuestros hogares, que ahora ya está un poquito más abierto, más accesible, pues eso nos animó a Eduardo y a mí, platicamos sobre qué proyecto hacer. Yo le propuse, pues vamos a hacer un laboratorio remoto. Nuestra propuesta inicial era pues tratar de enfocarlo hacia la electrónica, o sea, poder tener instrumentos electrónicos como si fuera un osciloscopio y poderlo manejar desde casa. Pero vimos que eso era demasiado complicado, entonces platicamos Eduardo y yo y decidimos comenzar por algo un poquito más sencillo, más simple, que fue pues hacer un experimento de física como el que les acabamos de presentar. Y pues sí, lo realizamos como una primera aproximación para conocer algo de experiencia en cuanto a cómo manejar ciertos detalles, como lo que ya platicó Eduardo, los detalles también que tuvimos que resolver para pues poder hacer realidad este primer experimento, que ya nos da un poquito más de experiencia y pues digamos que el intento ya está hecho, la pequeña experiencia o mucha experiencia que logramos con esto, pues ya la tenemos y creo que a partir de ahorita, pues siento que se nos abren las puertas en este aspecto de los laboratorios remotos para poder ir avanzando un poquito más. Quizá algún otro experimento de física, quizá ya comencemos a meternos a algo de electrónica y en fin, esa es por mi parte, esa es la idea que yo tengo con respecto a esta primera experiencia que tuvimos. Para mí todos los conceptos de Internet de las Cosas fueron nuevos, no conocía esto, me abre muchas posibilidades con respecto a las inquietudes que tenía y pues más o menos esa sería mi idea. No sé si Eduardo quieras comentar algo tú. Sí, claro. Nada más, Fernando, se te olvidó mencionar la experiencia que ya tienes con realidad virtual. Fernando también ya tiene alguna experiencia de montar experimentos con realidad virtual en protoboards utilizando Arduino en circuitos eléctricos con componentes pasivos. Él ha podido montar aparatos, bueno, de realidad virtual para poder desplegar tanto voltaje, corriente y resistencia de un circuito RC con una cámara web. Entonces, yo creo que también de ahí nace también un poco la inquietud de qué tanto se podría hacer así con estos experimentos de un laboratorio remoto. En mi caso, yo soy también profesor del Departamento de Electrónica de la UAM Azcapotzalco y imparto clases de diseño lógico y sistemas embebidos con FPGAs. Y en la unidad contamos con tarjetas de desarrollo que en su momento produjo Altera, que ahora es parte de Intel. Y estas tarjetas de desarrollo, pues igual por la pandemia, pues quedaron encerradas aquí en la universidad. Sin embargo, existe la posibilidad de poder tener estas tarjetas de desarrollo disponibles a los alumnos a través de laboratorios de este tipo, laboratorios remotos, en donde se fija una webcam a la tarjeta de desarrollo. El alumno en su casa hace sus programas en VHDL y los transmite a través de Internet para programar la tarjeta de desarrollo.
Entonces, sin tener el alumno estas tarjetas de desarrollo en su casa, que en su momento fueron carísimas de comprar, él puede ya programar la tarjeta desde su casa y observar, interactuar con la tarjeta, probar su diseño desde su casa, únicamente a través de un navegador web. Sí, esa es mi curiosidad, ese fue el detonante para poder trabajar en este tipo de laboratorios remotos. Muchas gracias, Eduardo. ¿Será que alguien más tiene alguna duda o comentario antes de que dé mi comentario final? Bueno, parece que de momento no. Primero que nada, me gustaría felicitarlos muchísimo. Muchas gracias por concluir. Su proyecto es muy interesante, es muy bueno. Me gusta muchísimo el enfoque que le dan al Internet de las cosas como aquello que nos permite reducir la brecha de espacio o la brecha presencial. Creo que en estos últimos 2 o 3 años ha tomado un valor muy, muy, muy relevante. Me gustaría presumirles al grupo 6 que este equipo es uno de los más profesionales. Fernando no faltó a ni una sola clase, súper profesional. Era muy interesante interactuar con él porque a través de nuestra interacción logré como desarrollar muchísimo de los contenidos que tal vez no había visto desde el punto de vista de una generalidad. Entonces, su participación fue clave en este diplomado. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, me gustaría decirles para cerrar que la calificación la ponemos Paloma y yo. Paloma, por desgracia, no pudo presentarse, pero estará viendo a la brevedad la grabación de esta presentación. Por mi parte, me gustaría decirles que tienen la calificación aprobatoria y su calificación final dependerá de qué tan bien esté su documentación. Vale, su documentación en Edu y en GitHub. Entonces, los felicito muchísimo. Muchas gracias por presentar. Me gustó muchísimo lo que hicieron a nivel de datos. Espero que tengan la oportunidad de continuarle. Espero que estos conocimientos hayan sido de utilidad para ustedes mucho más allá del contexto de este diplomado. Y bueno, con eso cierro mi participación. No sé si ustedes tienen algún otro comentario. Pues yo hago nada más darte las gracias por todos los conocimientos que compartiste con nosotros. Te repito, para mí cuando entré al diplomado era desconocido todo lo que vimos. Entonces, pues ha sido un gran enriquecimiento de conocimientos, todo lo que compartiste con nosotros y pues gracias, te agradezco. Igual, muchísimas gracias por tu constancia. Y bien, pues con esto cerramos esta presentación. Ya les estaremos informando del proceso de certificación. Y bueno, invito al grupo 6 a que regresemos a la sesión del grupo 6, ¿vale? Para continuar con la clase. Fernando, Eduardo, dentro de poco me estaré comunicando con ustedes por correo para hacerles observaciones en sus repositorios o en sus, ¿cómo se llama? En su plataforma en Edu para que hagan correcciones en caso de que sean necesarias, ¿vale? Ok, gracias, Hugo. Sí, Muchísimas gracias. No me gusta el Zoom porque quisiera mandarles un aplauso, pero esto no se presta para ello. Bueno, les mando la reaccioncita de aplauso. Ok, gracias, Hugo. Pues hasta luego, que estés bien. Muchas gracias. Y los invito a que vean las presentaciones de los siguientes grupos, ¿vale? Sí, En claro un que momento sí. les comparto el calendario. Ok, gracias, Hugo. Gracias. Gracias a todos.